Estudiando el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cómo hemos ido avanzando, gracias al Señor, durante ya algunos meses. Y hoy nos corresponde leer el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Así que busquemos, por favor, Apocalipsis capítulo 11. Si alguien no sabe dónde está el libro de Apocalipsis, pregúntele a algún creyente que tenga al lado. Muy bien. Y ahora sí, nos vamos a quedar en total silencio, ¿no?, para poder dar lectura a la escritura y prestar atención. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con plagas cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Hasta ahí la lectura, por favor. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, gracias por estar entre nosotros. Gracias por ejercer tu ministerio de gracia y de poder sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Como siempre, conscientes de la necesidad de tu ministerio sobre nosotros, te pedimos una vez más, y te pido, Señor, que puedas ayudar a que nuestro corazón pueda estar atento a la palabra que será ministrada en nuestras vidas. Como está escrito, que la palabra no regresará vacía. Así se ha hecho en esta mañana sobre el pueblo del Señor. Ayuda a que por medio de la palabra del Señor nuestra mente siga siendo renovada y nuestra vida siga siendo transformada. Que la palabra de Dios caiga en buena tierra y sea recibida con un corazón manso y humilde por todos nosotros. Que la palabra del Señor, que es la verdad, sirva también para santificar nuestra vida, a fin de que cada vez podamos crecer en justicia y en santidad, estando cada vez mejor preparados para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, tú estás aquí para que Cristo sea glorificado y el Padre sea revelado en su carácter y en su voluntad.
Es nuestro deseo poder conocer a ese Dios que alabamos y adoramos cada vez más. Y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo a través de su palabra. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, por los cielos abiertos sobre nosotros. Gracias por la sangre preciosa con la cual estamos rociados. Y por tus ángeles, Señor, que obedeciendo a tu voz están con nosotros en este lugar. Te pido, Señor, que en tu gracia tomes mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Habla a tu pueblo, Señor. Haz oír tu voz. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, la semana pasada nosotros dejamos en claro que en el capítulo 10 se ha producido un interludio, un paréntesis, el segundo de todo lo que venimos estudiando del libro de Apocalipsis. Y dijimos que en este interludio, que comprende el capítulo 10 y el capítulo 11 hasta el verso 14, el Señor ha decidido darle 3 visiones a Juan. Nosotros estuvimos viendo el domingo anterior la primera de ellas, en el capítulo 10, donde Juan tuvo la visión de un ángel poderoso y majestuoso, imponente, con ciertas características que hablan acerca de ser un siervo de Dios y un ángel del cielo, que descendió del cielo. Un ángel que hizo un juramento, pero que portaba en su mano derecha un librito, es decir, un rollo pequeño. Y ese rollo pequeño, pues, tenía detalladamente lo último que estaba por acontecer, ya que el mensaje y el juramento que el ángel poderoso dio levantando su mano hacia el cielo fue que ya no habría más tiempo, que el tiempo no sería prolongado más y que el tiempo estaba por terminar y consumarse todo el plan redentor de Dios que fue anunciado por los profetas. Finalmente, este ángel poderoso le dice a Juan que él debe comer ese libro pequeño y entonces llevar el mensaje a las naciones, a los pueblos, ante reyes. Ahora estudiaremos la segunda visión y parte de la tercera. No creo que el tiempo me dé para abarcar todo el capítulo 11 hasta el verso 14. Pero hay 2 visiones que Juan va a recibir, una también sucesiva a la otra. Y si usted ha leído detenidamente, especialmente los 2 primeros versículos, habrá notado que por segunda ocasión se hace mención de una nación en particular, la nación de Israel. Esta es una nación que debemos tenerlo siempre presente y que no podemos simplemente dejarla de lado, porque ahora nosotros estamos en Cristo y somos la iglesia del Señor. Esto último es totalmente cierto, estamos en Cristo y somos la iglesia del Señor, pero eso no significa que la nación de Israel haya sido desechada por el Señor de ninguna manera. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y vimos nosotros en el capítulo 7 cómo apareció Israel con los 144,000 que fueron sellados, siendo este grupo un remanente escogido por Dios con el propósito de anunciar el evangelio en medio de la tribulación. Y ahora encontramos nuevamente mencionada la nación de Israel, pero ya no como un remanente, sino mencionado a través de 2 elementos importantes que identifican a Israel y que la diferencian de todas las naciones de la tierra. Una de ellas es el templo de Dios. Este templo tiene un significado muy particular para los israelitas. Y hablaremos de ese templo en un momento, pero el segundo elemento que identifica a Israel es la santa ciudad, o llamada también la ciudad de David, conocida como Jerusalén. Estos 2 elementos tienen para Israel una importancia trascendental. De hecho, el templo, principalmente el templo,
es el corazón mismo de la fe judía. Así que encontramos nuevamente a Israel aquí mencionado, siendo parte de la visión que Dios le está dando a Juan. Y debo mencionar también que la presencia de los dos testigos inevitablemente nos harán poner nuestra mirada y nuestra atención también nuevamente en el pueblo de Israel. Así es que miremos por favor qué cosa se dice en estos dos primeros versículos acerca de Israel. Leamos una vez más el verso 1 y el verso 2. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bien, encontramos a Juan entonces que después de comer el librito se le entrega una caña de medir. Es semejante a una vara. Esta debe tener algún tipo de longitud, pero se le entrega a Juan y se le da una orden. Bien, Juan de ahora dejará solo de ver y dejará solo de escribir y ahora se pondrá a hacer algo. Dios le dice: toma la caña, que es semejante a una vara, y tienes que hacer algo. Ve y quiero que midas el templo de Dios. En algunas versiones a lo mejor leerá el santuario de Dios. Y esta acción de medir, el hecho que Dios determine que se mida algo, pues claramente señala que eso es parte de su propiedad, de su pertenencia. Eso nos da a entender que al ser suyo, entonces Dios le está dando una especial atención y la protegerá y la santificará. Mandar a medir algo con la autoridad que se tiene, solamente el dueño podría ordenar: mide esto. Y es lo que Juan hará. Así que Dios está expresando que esa medición que será sobre el templo suyo, implica que Dios le dará una atención, una protección, un cuidado especial, y que está claramente determinando que es suyo, es suyo. Y Juan debe medir el templo. Juan también debe medir el altar. Ahora nosotros aprendimos que hay dos altares en el templo. En Salomón o en la tienda hecha por Moisés habían dos altares. Había un altar de bronce donde se hacían los sacrificios de animales, y había un altar de oro que estaba en el lugar santo donde se quemaba el incienso. ¿A cuál de los altares se referirá cuando le dice mide el altar? Bien, tiene que ser el altar del lugar santo, el altar donde se quema el incienso. ¿Por qué? Porque le dijo el Señor: todo lo que está en el patio no lo midas, déjalo fuera y exclúyelo. Y bueno, y era justamente en el patio donde estaba el altar de bronce. Así que el altar que debe medir está dentro del lugar santo, dentro de todo el santuario, el lugar santo y el lugar santísimo. Es lo que debe medir Juan. Le dice entonces: mide el lugar santo o el santuario, y mide el altar, y también cuenta cuántos adoradores están allí. Eso es lo que le manda a hacer el Señor a Juan. Y bueno, el Señor también está considerando a aquellos verdaderos adoradores. Es así como los llama, adoradores, a los que adoran. Y eso significa que sin lugar a dudas habrá israelitas que realmente estarán siguiendo al verdadero Mesías, escuchando a los 144,000 que están predicando, y que realmente habrán reconocido a aquel que murió miles de años atrás en la cruz del Calvario como el verdadero Mesías. Ellos serán los verdaderos adoradores. Dios está poniendo su atención en ellos, al igual que en todo su santuario, para darles cuidado y protección. ¿Y por qué los protegerá? Bien, hablaremos de eso más adelante, pero quiero mencionar algo. Le dijo: mide el templo, mide el santuario. Entonces uno se pregunta: ¿qué templo es ese? ¿Es un templo en el cielo, en la tierra? Bien, es un templo en la tierra. Y dice: ¿cómo sabe, pastor, que es un templo en la tierra? Porque está vinculado con la santa ciudad en el versículo 2.
Eso se refiere a la Jerusalén terrenal. Ahora, si estamos hablando de la Jerusalén terrenal y del templo dentro de la ciudad de Jerusalén, uno se pregunta, ¿qué templo es ese? Uno sigue preguntándose, ¿qué templo es? ¿Por qué? Porque en el presente no hay templo. No hay ya un templo judío en Israel, no existe. El primer templo que fue construido fue hecho por Salomón, pero ese templo fue destruido con la conquista de los babilonios, completamente destruido. Así es que el segundo templo, que fue una remodelación y ampliación de lo que hicieron Esdras y Zorobabel juntamente con Nehemías, que hicieron un pequeño templo, lo construyeron, pero evidentemente no tenía toda la majestuosidad que Salomón le puso cuando construyó el templo. Así es que este templo reconstruido llegó hasta el tiempo de Herodes, mediados del siglo II antes de Cristo, y es allí donde Herodes decide ampliar y hermosear mucho más este templo. Es el templo al cual el Señor Jesucristo o los fariseos le dijeron al Señor: este templo se ha construido en 46 años y tú en 3 días lo vas a levantar. Ese es el templo construido por Herodes, conocido como el segundo templo. Ahora este segundo templo, el año 70, ya después de Cristo, fue destruido completamente por los romanos. El general Tito invadió y destruyó y no dejó, como dijo el Señor Jesucristo en profecía, no quedará piedra sobre piedra, y la destruyó completamente, y lo único que quedó de ese templo fue un muro que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos. Así que esto es lo que hay, pero aquí se le dice que él debe medir el templo. Uno se pregunta, ¿qué templo es? Ya no hay templo. Así que lo único que concluimos es que hay un templo que tiene que ser reconstruido. No solamente por lo que leemos aquí, sino por lo que también el apóstol Pablo dijo. Vamos a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 2. Y leamos los versículos 3 y 4. Según Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Leemos en la escritura que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la segunda venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía. Bien, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este personaje? Todos sabemos que se refiere al anticristo. Así que el Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía, y estamos viviendo la apostasía, y también se llegue a manifestar el hombre de pecado. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo. ¿Lo ve? Se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que Pablo dice proféticamente que antes de la venida de Cristo habrá apostasía, el anticristo aparecerá, y lo que hará será sentarse en el templo de Dios. Así que otra vez nos preguntamos, ¿qué templo? Todo esto nos lleva a concluir de que hay o habrá un tercer templo que será reconstruido en Jerusalén. ¿Sí me expliqué? Un tercer templo necesariamente tiene que ser reconstruido, porque Pablo vio que el anticristo en aquel tiempo llegará a sentarse en el mismo lugar santísimo del templo, y él reclamará para él la adoración. Él se sentará haciéndose pasar como un ser divino, y él reclamará adoración para él. Entonces tiene que haber un templo. Y actualmente existe en Israel una organización que se llama el Instituto del Templo. Ellos están ya construyendo hace mucho los diferentes utensilios y elementos que van a conformar el interior del templo. Lo están trabajando exactamente como lo encuentran en la escritura. También hay una vaca roja que ya está hallada, ya han hecho el candelabro y ha habido un avance tremendo hasta en las vestiduras del sumo sacerdote y las vestiduras sacerdotales. Todo está preparado
listo para que pueda darse el templo y se vuelva a producir o a ejercer los sacrificios que ellos siempre han practicado. Y si alguien se pregunta, ¿y por qué entonces ya no lo construyen de una vez? La respuesta es esta: exactamente donde el templo debe ser construido, donde Salomón lo construyó, donde Herodes también lo construyó, es ahí donde debe ser construido. El problema es que donde debe ser construido actualmente está esa mezquita musulmana. ¿Han visto esa cúpula media dorada? Bien, exactamente esa cúpula está construida sobre donde debe ser construido o reconstruido el tercer templo. Exactamente allí. De hecho, a una distancia no muy extensa, hay otra mezquita. El Muro de los Lamentos está por aquí, las mezquitas están por acá. Ambas son lugares sagrados para el Islam. Y yo estoy seguro que ellos no estarán dispuestos a que le destruyan sus mezquitas para que los judíos reconstruyan su templo. No lo harán. Así que si alguien toca esas mezquitas, ya imagínense la guerra santa que se libraría contra Israel. Nadie puede tocar esas mezquitas. Pero ese es el lugar. Ellos creen que donde está esa cúpula es donde Abraham también ofreció a Isaac, y para ellos donde Mahoma ascendió a los cielos. Y los judíos saben que ese es el lugar donde el templo fue construido por Salomón, fue ampliado por Herodes, porque es el lugar donde Abraham ofreció a Isaac. Es el monte del templo. Ahora estamos en un problema. ¿Cómo se resolverá eso? ¿Cómo será para que el templo sea reconstruido en esa misma área y entonces se produzca lo que Pablo está diciendo y lo que Juan también está viendo, lo que Jesucristo habló, que el anticristo se sentará en el lugar santísimo del templo y eso será llamado como la abominación desoladora? Así que estamos con todo eso. ¿Cómo será eso? Bien, esto es lo que sucederá, y sucederá porque lo dice la Escritura. Lo que sucederá es que cuando el anticristo aparezca, y hablaremos de él mucho más en el capítulo 13, 12 y 13, cuando el anticristo aparezca, él convencerá a las naciones y convencerá a Israel de que él es el Mesías. Por favor, vamos a Daniel por un momento, capítulo 9, profeta Daniel. Profeta Daniel. Capítulo 9 y leamos el verso 27. ¿Ya lo tiene? Bien, dice la Escritura en el verso 27, y por otra semana, ¿ya lo encontró? Bien, ponga mucha atención, voy a explicar este verso. Dice, y por otra semana se refiere a la última de 70. Bien, cada semana, 7 años, la gran tribulación, 7 años, y en esa semana o por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando del actuar del anticristo, así es que el anticristo hará pacto con muchos, ¿verdad? En esa semana, y ahí está Israel. Pero a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, ¿qué sucederá? El anticristo parará el sacrificio y la ofrenda. Eso es lo que los judíos harán cuando su templo sea reconstruido. Y el anticristo se presentará como el Mesías. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, yo vengo en el nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. Eso dijo el Señor, claramente, claramente. Eso lo dijo en Mateo 5:43. Él dijo, a mí no, pero a otros seguramente sí recibirías. Y eso es lo que sucederá. El anticristo vendrá y ellos lo verán, quedarán tan impresionados con el anticristo, hablamos de él en los sellos, quedarán tan impresionados que lo reconocerán muchos. Él es Israel apóstata, reconocerá al anticristo como el Mesías. Y entonces él será quien logre que el tercer templo sea reconstruido. Hará pacto con las naciones. ¿Cómo lo hará? No sé cómo lo hará. De alguna manera convencerá a los musulmanes
que permitan que el templo sea reconstruido. Pero a la mitad de la semana, 3 años y medio, a la mitad de esos 7 años, dice que Él se revelará tal como es. ¿Cómo hará eso? Él hará cesar el sacrificio de los judíos. Le pondrá fin a la forma como los judíos han adorado siempre a Dios, y le pondrá fin a eso y le dirá: quiten sus sacrificios, dejen de hacer esas cosas. Él entrará al lugar santísimo y Él se sentará y dirá: yo soy Dios. Eso es lo que dice la profecía. Volvamos a leer el verso 27 entonces, 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Consumación, ¿se acuerda? La prédica del domingo pasado, la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, eso es lo que sucederá. Así que este es el tercer templo, y a Juan se le ordena medir ese templo. Vamos a Apocalipsis 2, por favor. Apocalipsis 11, regresemos por favor a Apocalipsis 11. Leamos el verso 2. Dice el verso 2: pero el patio que está afuera del templo, o sea, el atrio, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. No midas todo el atrio exterior, no lo midas. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a los gentiles y ellos la hollarán. ¿Qué es hollar? Es pisar sobre pisar, pisar sobre pisar. Eso es hollar. Y dice que la ciudad santa, la Jerusalén terrenal, será pisoteada una y otra vez, pisoteada, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Cómo sucederá eso? ¿Cómo será eso? Bien, la Biblia nos dice que eso será así. Cuando el anticristo se siente en el templo de Dios y se haga pasar y se revele exactamente ante los judíos quién es verdaderamente Él, los judíos sabrán: un momento, tú no eres Dios, no te adoraremos, no lo haremos. Has cometido abominación, te has sentado en el lugar santísimo. Entonces, en ese momento, Israel se opondrá al anticristo, y el anticristo comenzará a perseguirlos y a matarlos. Leamos Daniel, capítulo 11. Profeta Daniel, capítulo 11. El verso 31 del capítulo 11. Esto es lo que sucederá. Bien, ¿ya lo tiene? Dice la escritura: y se levantarán de su parte, ¿qué cosa? Tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Así que un ejército invadirá Jerusalén. Un ejército de tropas gentiles invadirán Jerusalén. Comenzarán una persecución contra los judíos y también contra los creyentes, los cristianos. Y es ahí donde Jerusalén será entregada a los gentiles, y los gentiles entrarán y la pisotearán, y entonces la abominación desoladora se producirá en el templo. El anticristo liderará un ejército, dice tropas, un ejército militar. Será una invasión militar a Jerusalén, y es así como será entregada a los gentiles y será pisoteada. Eso es lo que dicen las escrituras. Daniel lo dice, Jesús lo anticipó, Pablo habló de ellas y Juan lo está viendo. Bien, regresemos entonces nuevamente a Apocalipsis 11. Verso 3: y cuando todo esto empiece a suceder, a la mitad de la semana, ¿qué hará Dios? Verso 3: eso es lo que Dios hará:
daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Bien, ahí está el texto. Cuando todo esto empieza a suceder, ¿qué hará Dios? Bien, Dios no dejará a su pueblo Israel indefenso. Dios no se mantendrá solamente observando, porque es su pueblo, es Israel. Así que dice que Dios dará, significa que Dios pondrá, Él mismo, de Él. Hay cosas que Dios hace directamente, no le encarga al hombre hacer. Él dice: yo lo haré, yo daré y yo pondré. Él puso el cordero para nuestra redención, Él fue quien lo puso. Él mismo es el que constituye los 5 ministerios para su iglesia. Él mismo los constituye. Y aquí lo que dice la Escritura es que Dios mismo dice: voy a poner, yo, dice el Señor, 2 testigos, mis testigos, mis testigos. Ahora, esos testigos son 2, y ese número 2 no es un número caprichoso, tiene un significado en la Escritura. ¿Cuántos fueron enviados a predicar en el tiempo de Jesús? De 2 en 2. ¿Por qué? ¿Por qué no fue de 3 en 3, de 4 en 4? Bueno, o por qué no de 1 en 1. Bien, yo sé que en algún momento hemos escuchado que es bueno ir de 2 en 2 para que se ayuden el uno al otro. ¿Cuántos salen de 2 en 2 a predicar? ¿Verdad que sí? ¿Por qué salen de 2 en 2? Porque si uno de ellos se quiere ir, el otro lo retiene, ¿cierto? Entonces de 2 se ayudan. Si uno de ellos no se acuerda el texto, el otro rápidamente se acuerda. Si uno de ellos está respondiendo algo equivocado, el otro le mete su aviso y le explica: mire, yo le voy a explicar. Entonces los 2. Sí, esa es la parte práctica de salir de 2 en 2. El Señor envió de 2 en 2. Pero en realidad hay una razón mucho más profunda y mucho más bíblica. Y es que la Biblia dice que por boca de 2 o 3 testigos se resuelve todo asunto. Lo dijo el Señor Jesucristo también, que cuando uno quiere confirmar una verdad, entonces con la voz de 2 testigos se confirma un hecho, de 2 o 3. Quiere decir que el Señor envía 2 testigos, y todos aquellos que rehusarán escuchar a 2 testigos, cuando pasen por el juicio del Señor, probablemente esos 2 testigos sean llamados y les dirá: aquí están los 2 testigos, testifiquen de lo que pasó, y la verdad será confirmada. ¿Me expliqué? Bien, de eso se trata. 2 testigos son levantados, puestos por Dios para una misión profética especial en este tiempo. Ahora, estos 2 testigos tienen varios nombres, no solamente son testigos. Ahora, son testigos porque darán testimonio de Dios, darán testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Lo leímos el domingo pasado, en 1 de Juan 5. El testimonio de Dios es su Hijo Jesucristo. Él es el testimonio de Dios en la tierra. Son testigos. ¿Cuántos testigos hay aquí? No de Jehová, sino testigos de Cristo. Ahora nosotros somos testigos de Cristo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dijo el Señor: me seréis testigos. ¿Se da cuenta? Somos testigos ahora. Predicamos el Evangelio, damos testimonio de Jesucristo ahora. De la misma manera, el Señor en este tiempo enviará 2 en particular. 2 testigos serán puestos por Dios en este tiempo, a la mitad de la semana. 2 testigos. Estos 2 testigos tienen otros nombres. ¿Cómo se les llama también? Se les llama los 2 olivos. También se les llama los 2 candelabros. Se les llama los 2 olivos, los 2 candelabros, y tiene otra forma de nombrarlos. Está en el versículo 10. ¿Cómo se les llama en el versículo 10? Se les llama los 2
Profetas. Tienen nombres muy hermosos, muy particulares. Cada nombre es puesto por algo, no es solamente para adornarlos. Son testigos, son 2 olivos, son 2 candelabros, son 2 profetas. Así se les conoce. Ahora uno se pregunta, ¿y por qué se les llama olivos? ¿Qué tiene que ver olivos? Así es que esto tiene que ver con una profecía de Zacarías, Vamos a Zacarías 4, por favor. Vamos al profeta Zacarías. Profeta Zacarías en el capítulo 4, y leeremos por favor los primeros 3 versículos de este capítulo. Zacarías capítulo 4. Versos 1 al 3, dice la escritura: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, he aquí un candelabro de todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Bien, así es que aquí están 2 olivos, a un candelabro en medio, y de los olivos se está virtiendo aceite al candelabro para que la luz se mantenga encendida. Si leen el capítulo en casa, estos 2 olivos, el ángel le va a explicar, son Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el gobernador de Jerusalén. 2 hombres ungidos por Dios para sus ministerios. Así es que ellos son, Josué y Zorobabel, eran hombres ungidos, llenos del aceite. Eran los 2 olivos ungidos de aceite que proveían luz al pueblo de Israel. Y exactamente está tomando esta porción Juan. Juan está hablando de la misma manera acerca de estos 2 testigos. Mire por favor el verso 13, vamos a leer un momento. Y me respondió diciendo: ¿no sabéis qué es esto? Y yo dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos, ¿lo ve? Son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Es exactamente como termina el verso que hemos leído, el verso 4. Son 2 testigos, 2 olivos, 2 candelabros, y que están delante, de pie, delante del Dios de toda la tierra, exactamente como dice Zacarías. Entonces estos 2 testigos son 2 olivos, están ungidos por Dios, totalmente ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Y son 2 candelabros, porque ellos van a llevar la luz de Dios en medio de toda la oscuridad que se está produciendo en la gran tribulación. Ahora, déjenme preguntarle, ¿cuántos son luz aquí? 12 más o menos que han dicho amén. Bueno, Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y Él luego nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. Todo creyente es la luz en medio del mundo. ¿Por qué? Porque portamos la vida de Dios y portamos la verdad de Dios. La palabra del Señor es luz, nosotros somos luz. Así es que cuando la gente está en oscuridad, ¿qué es oscuridad? No solo es pecado, oscuridad es ignorancia. E ignorancia, la gente desconoce la verdad. Llega la luz de la verdad a través de cada uno de ustedes que son creyentes. Ustedes son luz en este mundo. Cuando usted ve una persona entregada a la idolatría, entregada equivocadamente a ese tipo de pecado, dice: bueno, esta casa está en oscuridad, no tienen la luz de la verdad del Señor. Usted es el portador de luz. La luz no es nuestra. Nosotros somos como el planeta, no tenemos luz propia. Nosotros recibimos la luz de Dios a través de Jesucristo. No tenemos luz propia, la recibimos de Él. Es su luz en nosotros la que debe resplandecer.
y somos portadores de luz. Así es que estos dos testigos, estos dos olivos, dos profetas y dos candelabros serán candelabros porque ellos llevarán la luz del Señor. Están ungidos por el Espíritu Santo y en medio de las tinieblas. ¿Cómo no van a estar en tinieblas? ¿Se acuerdan del capítulo 9, versos 20 y 21 de Apocalipsis? Dice que ellos no se arrepintieron y persistieron en su idolatría, siguieron adorando a los demonios en sus fornicaciones, en su hechicería y en sus hurtos. Ellos están en este tipo de práctica. Ahora, estos son los pecados principales. Piense todo lo que se desprende de esos pecados. Todo lo que está en la tierra está en completa oscuridad. ¿Se acuerda de Isaías 60? El Señor dijo: tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Así que eso es lo que está experimentando y cada vez será peor. Estos dos testigos serán los candelabros del Señor encendidos en medio de la oscuridad. Así que si usted es el único creyente en su casa, usted es la única luz encendida por Dios en ese hogar. No se avergüence de ser el único, ni se debilite pensando que usted solito está allí. No lo haga. Si usted es el único creyente, siéntase gozoso, alegre y contento. Es la única luz que esa familia tiene. Bien, ahora volvamos nuevamente a nuestro pasaje de estudio, Apocalipsis. Volvamos a Apocalipsis 11. Estamos conociendo a estos testigos. Daré mis dos testigos, dice el verso 3, que profeticen. Ahí está su ministerio. Ellos profetizarán, se les llama profetas, y lo harán por 1260 días. ¿Cómo estarán vestidos? Ellos estarán vestidos de cilicio. Me encanta leer eso. ¿Qué es el cilicio? Lo hemos visto anteriormente. El cilicio es una vestidura que se ponían en señal de luto, de dolor, y luto y dolor que acompañaban al arrepentimiento. Y estos dos testigos poderosos, ungidos, están vestidos de cilicio. Eso significa que el mensaje que ellos llevan es un mensaje de advertencia, es un mensaje de advertencia por todo el dolor que vendrá. Y es un mensaje de un llamado al arrepentimiento a los hombres. Otra vez Dios llamando a los hombres a arrepentirse. Amo a Dios por ser así. Amo a Dios que mientras Él está haciendo justicia y está intensificando sus castigos paralelamente, simultáneamente, Él sigue dándole a los hombres la oportunidad de arrepentirse. No sé usted, a mí me estremece conocer a este Dios. Es tan misericordioso. Sencillamente yo compartía con la pastora, creo que ayer o antes de ayer, decía: ¿por qué Dios se tomará tanto tiempo? Sello por sello, 7, trompeta por trompeta, 7, y luego veremos lo que sigue, las copas de ira, 7. ¿Por qué simplemente no hace una sola movida de sus manos y se acabó? ¿Por qué tomarse tanto tiempo? Todo un proceso. Y la respuesta es esa: Dios no quiere la muerte del impío. Él quiere que todos los hombres se arrepientan. Por eso que Él extiende su misericordia, extiende el tiempo, da oportunidad. Y los hombres no entienden la misericordia del Señor. Ahora estos testigos están vestidos de cilicio. Dios llamando otra vez al arrepentimiento y advirtiéndoles de lo que va a suceder. Y aún así muchos no querrán arrepentirse. Y dice que esos dos testigos profetizarán y lo harán por 1260 días. Está en el verso 3. 1260 días. En el verso 2 leímos que la santa ciudad será pisoteada por 42 meses. Y en el siguiente verso los testigos ejercerán su ministerio por 1260 días. ¿Cuál cree que es, en función del tiempo, uno mayor que el otro? En realidad ninguno, es lo mismo. 42 meses son 1260 días, solo que lo dicen días y luego en meses. Y yo dije: Señor, y por ahí encontraremos 3 años y medio. Digo: Señor, pues sí es lo mismo. ¿Por qué no dices de una vez 3 años y medio para todos los casos? ¿Por qué dices acá 1260 días, 42 meses,
3 años y medio. Los 3 significan lo mismo. Así que meditando, dije, esto parece sonar como, a ver, rápidamente, si yo le dijera un mes, dice, bueno, un mes. Si yo le dijera 4 semanas, ¿a qué le? ¿Y qué pasa si yo le digo, esto durará 30 días? Es lo mismo, pero ¿qué pasa si le digo, mira, esto te va a durar, esta aflicción, 730 por 24? ¿Cuánto sale? 720 horas. Parece bastante, es lo mismo, parece bastante. Es como cuando vemos la oferta, no está 10 soles, está 9.99, ¿no? Hay un efecto ahí como que, no está 10. Nos juegan, ¿no? A veces Entonces yo creo, eso es personal, yo creo que decir lo mismo de estas formas indica un poco la forma, la intensidad de lo que va a suceder. 42 meses, sí es bastante, pero el ministerio de estos 2 testigos es 1260 días. Así que creo que esto está diciéndonos que su ministerio será continuo, permanente, intensivo, constante. Que no habrá un día en que no tengan reposo, descanso, será constante, continuo, día por día, 1260 días. No sé si me expliqué o los confundí, pero creo que está describiendo la intensidad y la fuerza de lo que va a suceder, de lo que van a hacer en su ministerio terrenal. Así que ahí están los 2 testigos. Ahora, dice que ellos están delante del Dios de toda la tierra. ¿Quién es el Dios de toda la tierra? Dios. Ahora, el hombre se cree dueño del planeta, por eso hace el planeta con lo que quiere en este mundo. Y lo hace porque está bajo la influencia de Satanás. Satanás, que tiene la potestad sobre la tierra, se ha encargado de influenciar al hombre para que éste se sienta dueño de todo el planeta, de toda la tierra, y están tratando de sacar a Dios de escena y apropiarse de lo que no es suyo. Así que es bueno que se mencione aquí que estos 2 testigos están delante de pie, listos para la misión, y están delante del Dios de toda la tierra. Jesucristo es el Señor de toda la tierra, como leemos en Zacarías. Él es el Señor de toda la tierra. Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Y toda lengua un día tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Y toda rodilla tendrá que doblarse, también de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, reconociendo que Jesucristo es el Señor. ¿Okay? Desde su alabanza al Señor. Él es el Señor de toda la tierra. Bien, ahora mire por favor el siguiente verso. Vamos al verso 5. Veamos, conozcamos un poquito más de estos 2 testigos. Si alguien quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Así que están revestidos de un tremendo poder. Un tremendo poder. Si alguien pretende hacerles algo, causarles algún daño de algún tipo, si alguien quiere actuar injustamente contra ellos, ellos tienen poder en su boca. Tienen poder en su boca. Ellos tienen el poder de hablar y hacer que fuego descienda y caiga sobre todo aquel que pretende causarles algún tipo de daño, sobre todo aquel que pretenda o desee hacerles un daño. Eso o esa persona morirá. Lo mismo que quiere hacerle le sucederá y serán ejecutados inmediatamente. Así que están revestidos de un poder impresionante.
tienen poder en su boca. Hablan y el fuego cae sobre todo aquel que amenace con causarles algún tipo de daño. Pero no solamente eso, mira el siguiente verso. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Qué les parece a todos los testigos? Poderosos, invencibles, invencibles. Nada los puede tocar, nada los puede dañar, nada. Y tienen un poder adicional. Ellos dicen, pueden cerrar las ventanas de los cielos. Los dos pueden cerrar las ventanas de los cielos. Ellos tienen poder para convertir el agua en sangre. ¿A quién le recuerda eso? ¿Agua en sangre? Moisés. Cerrar las ventanas de los cielos y decir, no va a haber lluvia. ¿Quién? El profeta Elías. Ahora Moisés se le dio poder para desatar 10 plagas. En cambio ellos tienen poder para ¿cuántas plagas? Todas las plagas, las veces que quieran. ¿Lo ve? Las veces que quieran. Cuando se les ocurra. Pueden sencillamente dar la orden y las plagas van a ocurrir. Claro, la pregunta ahora aparece, ¿quiénes son estos dos testigos? Y ya hemos mencionado un par de nombres. ¿Sabe por qué? Porque se parecen a Moisés y Elías, pero no podemos decir contundentemente que lo son. ¿Por qué no podemos decirlo? Porque la Biblia no lo dice. Si nosotros leyéramos estos dos testigos, Moisés y Elías, diríamos, ellos son. Pero como no da sus nombres, solo podemos decir que por las características que tienen, se parecen bastante a Moisés y a Elías. Algunos piensan que Enoc sería uno de ellos. ¿Por qué Enoc? Bueno, Enoc no murió. Dios se lo llevó vivo. Bien, se lo llevó vivo. Bueno, que alguien se vaya vivo no debe sorprendernos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, muchos estarán vivos y no morirán. Y sin morir también nos iremos al cielo. Pero recibe esta noticia como si usted fuera el que se va a ir. Muchos no morirán, como Enoc, y seremos llevados al cielo sin conocer la muerte. Claro, gloria a Dios. Como Enoc. Muy bien. Así que no debería sorprendernos eso. Ahora, Elías es otro que no conoció la muerte. Se fue en carros de fuego. Entonces es probable que él sea uno de los que regresen. El otro es Moisés. Pero Moisés ¿murió o no murió? ¿Murió o no murió? No entendí. Bueno, la Biblia dice en Deuteronomio que sí murió y que fue Dios mismo que lo enterró en un valle, en el valle de Moab. Pero no se sabe en qué lugar del valle. Dios no quiso que nadie supiese dónde él mismo lo había enterrado. ¿Por qué? Qué curioso, ¿no? ¿Okay? Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué información tenemos además de ese episodio en que Dios lo enterró sobre la muerte de Moisés? Bueno, Judas nos cuenta que el arcángel Miguel con Satanás, ¿cuántos saben esa historia? ¿No sabe? No sabe. Vamos a la Biblia entonces. Vamos a Judas, vamos al libro de Judas. Judas. A ver.
El verso el verso 9, dice el verso 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Eso es curioso, porque el que está muerto normalmente uno lo entierra y lo deja allí, pero algo había en el cuerpo de Moisés que Satanás quería su cuerpo. Él quería el cuerpo. ¿Por qué Satanás querría el cuerpo de Moisés? Ahora, ¿por qué Dios envió al arcángel Miguel a que defendiera el cuerpo de Moisés? Hay muchas preguntas. Por eso me encanta Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas son de Dios. Las reveladas son para nosotros. En todo caso, podemos concluir que Dios tenía planes para el cuerpo de Moisés y no permitió que Satanás tomara el cuerpo de Moisés. Y hubo una disputa. Así es que esto podría indicar que tal vez sí sea Moisés y sí sea Elías, pero igual, solo se parecen. No podemos afirmar que realmente será. Bien, regresemos a Apocalipsis, estamos terminando. Dice que tienen poder para rastrear el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Luego dice: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Y qué sucederá? Y los vencerá y los matará. Bien, esos dos testigos invencibles con gran poder y autoridad de parte del Señor tienen una misión. La misión está determinada por un tiempo, 1260 días. Eso es lo que deben, en ese tiempo deben ejercer su ministerio, 1260 días. Una vez que llegue el último día, Dios quitará su protección. Dios los quitará la protección. Nadie podía tocarlos, pero ahora cuando Dios retira la protección, las cosas cambian. Por eso es siempre bueno estar protegido por Dios. Cuando Dios nos protege, nada ni nadie nos puede tocar. ¿Se acuerda de Job? Satanás, el mismo Satanás fue a Dios para hablar de Job. Y Dios estaba muy orgulloso de su hijo Job. Y le dijo a Satanás, lo agarró de acá y dijo: mira, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Varón justo, temeroso, perfecto, apartado del mal. Satanás le dijo: claro, si tú lo has cercado a él y todo el trabajo de sus manos, tú lo bendices. Tú lo has cercado. Significa que Satanás, por más que odiaba a Job, no podía hacer nada contra él. No podía tocarlo, porque Dios lo había cercado y lo estaba protegiendo. ¿No es hermoso vivir así? ¿Por qué le tiene miedo entonces cuando usted sale de su casa y encuentra una hoja de ruda en la puerta de su casa? ¿Por qué tiene miedo si usted, el gato negro, dispárale, dispara? ¿Por qué? ¿Por qué quiere matar al gato negro? ¿Por qué? ¿Por qué miedo cuando alguien por ahí podría amenazar con brujería, hechicería? ¿Por qué? Si Dios nos protege. ¿Cuál podría ser el problema? Probablemente la incredulidad en el corazón.
¿Cuántos dicen amén? Nuestra incredulidad es el problema. ¿Alguien duda de que el Salmo 91 sea verdad? Caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10.000, mas a ti no llegará. Protección de Dios. ¿Lo ve? ¿Por qué tendríamos miedo? Por un sueño que podamos tener, de esos sueños que no nos agradan. Y inmediatamente aceptar un sueño que no es bueno y decir esto va a suceder y no es bueno. El enemigo puede atacar de muchas maneras. La principal de ellas es infundiendo temor. ¿Cómo lo hace? De muchas maneras. ¿Por qué nos quiere intimidar? Para quebrantar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. ¿Y por qué darle lugar al temor, al miedo de que algo nos puede pasar, que un carro nos puede atropellar? No digo que no seamos prudentes, claro que tenemos que ser prudentes y cuidadosos y todo lo que el sentido común nos dice del cuidado, claro que sí. Pero más allá de eso, ¿por qué nos llenaríamos de temor? Si estamos realmente convencidos de que Dios nos protege. Él protege nuestra casa. Usted duerme, echa seguro, recuéstese tranquilo. De repente recién enterado que justo su vecino a la espalda es brujo, es un chamán poderoso. ¿Por qué el temor? Aquí está el testimonio. Otra vez, no solo Job, estos dos testigos. Nadie les podía hacer absolutamente nada. ¿Sabe cuándo esta bestia, que no es otro que el anticristo, pudo realmente, primero, hacerles guerra? ¿Quién le hace guerra a dos hombres? Una guerra significa todo una especie de ejército contra dos hombres. Claro, yo creo que sí, porque si estoy viendo a dos que cada vez que le quieren hacer algo abren la boca y los achicharra cualquiera que se le acerca, y estoy viendo que desatan plagas, estoy viendo que para las lluvias, que hacen, obviamente digo, no, esto no se puede con 10, con 20, un ejército. Por eso dice, les hará la guerra. Y después de hacerles la guerra, como Dios les quitó la protección. ¿Por qué les quitó la protección? ¿Por qué? ¿Se portaron mal? No, ¿por qué? Porque su misión había sido cumplida. Listo, ya no tenía nada más que hacer. Es ahí donde Dios dice, bien, ya no hay nada más que hacer. Yo te puse para esto, cumpliste hasta aquí. Listo. Ahora sí voy a permitir que lo que está amenazando tu vida y quiere quitártela, lo logre. Antes de esos 1260 días, ¿había forma de quitarles la vida? No. ¿Sabe por qué usted y yo seguimos en pie? ¿Vivos? Porque Dios todavía no ha terminado con ninguno de nosotros. Porque usted y yo tenemos un propósito todavía que alcanzar y que cumplir. Tenemos cosas que hacer en la tierra para Dios. Y mientras todavía no cumplamos, entonces no va a cumplir. No, mientras no lleguemos a cumplir el propósito de Dios, escuche, nada podrá quitarnos la vida. ¿Okay? Nada. Nada. Ni nadie. Cuando nuestros 1260 días se cumplan, para cada uno de nosotros es figurativo. Entonces Dios dirá, bien, ahora sí. Recién, lo que Dios permita, tendrá acceso a nosotros. Mientras tanto, no. Sí me expliqué, ¿verdad? Sí me expliqué. ¿No es maravilloso el Dios que tenemos? Por eso una y otra vez, 365 veces en la Biblia, el Señor Jesucristo dijo una y otra vez, no temáis, no temáis, no temáis, no temáis. ¿Okay? Dele su alabanza al Señor.
Es para ti, Señor. Pongámonos de pie, por favor. Voy a dejar el mensaje aquí. Culminaré el próximo domingo.